¿cómo están? Les doy la bienvenida. Los invito a los que quieran sumarse con cámara y conversar y los que no, cuando haga preguntas, comentar en el chat. Voy a aprovechar que somos poquitos para, aparte de dar la presentación, tratar de aplicarlo a cosas que a ustedes les sirvan y ir resolviendo temas que a ustedes les interesen. Hoy el tema de la charla tiene que ver con Jobs to be Done, que es una teoría de Clayton Christensen. Él es uno de los principales teóricos de negocios que existió. Murió hace unos pocos años. Yo tuve la suerte de tenerlo de profesor en Harvard y cambia muchísimo la manera de entender los negocios. Básicamente nos va a ayudar a ponernos en la cabeza y en el corazón de los clientes y también de los actores del negocio, de los proveedores, de los empleados, de las distintas personas que hacen que los negocios pasen. Les cuento que la charla es en el marco de un diplomado que lanzamos en conjunto entre Scalable y la UAI. Es un diplomado que cuenta con 4 materias asincrónicas que ustedes van haciendo a su ritmo durante 4 meses y medio más o menos. Y después de cada uno de los módulos tenemos a uno de los profesores haciendo un vivo como este, pero ya con teoría y trabajo con ustedes. Y también se pueden ahí contestar las dudas de los distintos módulos. También vamos a tener un WhatsApp para estar intercambiando e interactuando todo el tiempo, así que van a estar acompañados. Eh, las materias de este posgrado son emprendimientos e innovación, entonces van a servir, en el caso de Virginia, para potenciar el emprendimiento que tiene, o también para crear un emprendimiento de cero o innovar dentro de una organización. La segunda es de modelos de negocio avanzados, que tiene que ver con cómo llevar estos modelos de negocio a otro nivel. Los modelos de negocio son básicamente cómo hacemos para generar un negocio que genere valor a distintos actores, como los que mencionaba recién, y nos permitan capturar valor en base a nuestro objetivo o nuestro propósito. Y, y ahí en modelos de negocio avanzado profundizamos junto a Nicolás Martínez Sala con la parte de Jobs to be Done que voy a presentar hoy. Después tenemos una materia de networking que es bien fuerte porque ayuda a generar relaciones con los otros y llevar nuestros logros a otro nivel potenciados en la red de los demás y en el apoyo de los demás. Y después hay una última materia de contenido y redes sociales que ayuda a aplicar todo esto a nuestras vidas por estos canales que hoy son fuertísimos y que abren muchas puertas a difundir cosas que antes era muy difícil de difundir si no eras una empresa grande. En el marco de este diplomado, hoy yo voy a ponerme en el foco de los clientes y voy a tratar de interpretar un poco cómo hacer para generar un negocio centrado en los clientes, centrado en los actores. Antes de seguir, ustedes un poco presentaron qué están haciendo hasta ahora. Me gustaría conocer, ya que somos poquitos, para orientar la charla hacia ustedes, conocer un poco sus objetivos, qué les gustaría lograr, qué les gustaría hacer como próximo paso. ¿Quién se anima? Dale, Leandro. Dale. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, un placer. Tratando de prender la cámara. Qué bueno. A ver si. Somos Ahí está. cuatro. Ahora somos multitud, estamos con todo. Bueno, un gusto saludarlos. Ingresé un par de minutos más tarde porque estaba justo en una reunión de trabajo. Bien. Básicamente, lograr lo que acabas de hacer como introducción, creo que es muy interesante un poco para tanto el ámbito profesional como para el ámbito personal o particular si queremos desarrollar algún emprendimiento por nuestra cuenta. Yo en este momento estoy trabajando para una compañía y creo que inclusive es interesante para el mismo ámbito y los equipos de trabajo que me toca el día a día, estas cosas de evitar las tareas innecesarias y poner el cliente en el centro como vos acabas bien de decir. Entonces eso me parece fantástico. Qué bueno. Y por otro lado, tengo familia que está desarrollando, mi esposa particularmente, alguna especie de emprendimiento, entonces también me da visibilidad de cómo Está bueno. acompañarla en ese tipo de cuestiones. Así que Es muy lindo mis eso, cuando en la expectativas. pareja uno está en lo corporativo y el otro emprende y pueden hacerlo como proyecto familiar, es espectacular, porque da una estabilidad y permite arriesgar al mismo tiempo. Es muy bueno, la verdad.
y hacer cosas distintas, algunas veces alguna cosa está mejor que otra y se va Claro. encontrando un Sí, balance sí, enriquece. con, de acuerdo a las situaciones de económicas, políticas, entonces siempre es bueno porque cuando uno está más arriba, al otro le da pauta para que el otro pueda un poco apalancarse bajo esa situación y después pasa lo otro, viceversa. Entonces, y aprender siempre es muy útil, nuevas estrategias, nuevas acciones, tácticas y elementos como esto son muy útiles. Entonces mis expectativas están alrededor de eso. Está muy bueno. Fíjate que los dos objetivos, tanto el acompañar a tu mujer con el emprendimiento, como emprender algo a futuro vos, como el de hacer que crezca tu empresa y mejore el trabajo de tu área de negocios desde el foco en el cliente, los tres se van a lograr y muy fuerte. Y les cuento que yo acompaño a muchas empresas en innovación corporativa al más alto nivel y las trabas que tienen las empresas no son ni de tecnología, ni de falta de talento, ni de falta de recursos, son solo de que no sabemos conversar entre seres humanos. Son los Eh, incentivos individuales y grupales en ese board que se pelean entre sí, en esos C-level que no logran congeniar, entre la gente que se sabotea y la falta clarísima de entendimiento de a quién estamos sirviendo, qué es lo que hacemos, qué hace que esto funcione y qué hace que, como vos decís, que retrabajemos muchísimo, hagamos mil tareas de más que no agregan ningún valor. Hoy simplemente eso que vos decís se resume en una cadena de email de 3 meses en 2 llamados telefónicos. Exacto. Porque es más fácil mandar un mail, copiar a todos y ver si se soluciona solo o alguien lo agarra que dedicarse a resolver el tema. Ese es el problema. Exactamente. Así que te doy la derecha, creo que es mejor, más claro que eso, de imposible el tema de comunicación es crítico, es verdad. Y Es verdad. definir qué es la tarea exacta para resolver el punto o la acción o lo que fuera. Así que Y muy, te muy digo más, interesado algo en que eso. vamos a ver que es muy interesante es aún cuando definís la tarea exacta y lo solucionás y todo, a veces no está claro el objetivo y no resuelve el problema real y se siguen generando más acciones siempre para tratar de que quedan en el aire y no solucionan nada a la vez y aún no se hacen. Es tremendo. Y es todo eso, Es falta de así. estrategia, falta de comunicación y pasan todas las organizaciones. Rocío, Virginia, sus objetivos no necesariamente con el diplomado, sino con la charla de hoy. O sea, ¿qué les gustaría lograr? Em, Hablo yo mientras. No, yo creo que puntualmente mi carrera tiene como mucho de esto. Es como el marketing es como el alma de las empresas, sea propio o sea para potenciar en relación de dependencia, pero creo que justamente todo esto, las distintas aristas, desde la relación entre los propios empleados hasta justamente entender que, bueno, que la empresa tiene que responder a las necesidades de los clientes y no a lo que le interesaría, por ejemplo, a los dueños, que es por ahí el negocio. Entonces creo que es una charla que va a sumar mucho a mí particularmente y a esta altura de la carrera. Y lo que estoy intentando hacer es justamente eso, como sumar conocimiento y todo el tiempo estar actualizándome eh, para poder brindar soluciones adecuadas a las distintas propuestas y problemáticas que se puedan presentar. Está súper bueno. Mira, ahí te cuento algo más desafiante todavía de lo que vos traes. Pensá que las empresas la crean los dueños supuestamente para alcanzar sus propios propósitos, qué sé yo. Y eso está bien. El tema es que en el camino, muchas veces, no se dan cuenta que el único camino posible es a través de satisfacer a los clientes. Porque no tenés los clientes, no tenés las ventas, no tenés las ventas, no sobrevive la compañía, el propósito que tengas no funciona. A veces en la abundancia que generan estas compañías, hay tanta abundancia que los dueños se pueden dar el lujo de destruir valor un rato, sin darse cuenta, porque ellos en el ego que tienen creen que no lo están destruyendo. Entonces, medianamente las compañías sobreviven un rato mientras ellos le destruyen valor al cliente con acciones arbitrarias o mientras destruyen valor a los empleados. Pero el mundo es cada vez más competitivo. Ahora competimos generando empresas los individuos con dos empleados o nosotros desde casa con la compu y ChatGPT. Por lo cual cada vez es más fácil que alguien lo haga mejor y no destruya ese valor o llegue al cliente, los escuche y haga las cosas mucho mejor. Entonces se viene un mundo donde
para que las empresas funcionen, lo más difícil y lo más importante es ese entendimiento de todos los actores, sus objetivos, sus motivaciones, sus debilidades, sus fortalezas, y tratar de armar esquemas donde todos ganen en esa repetición que es la empresa. Los dueños tienen que sentir que llegan a sus objetivos, pero por otra parte los empleados tienen que sentir que tienen ganas de estar ahí, y los proveedores tienen que sentir que les conviene seguir dando servicios, y los clientes claramente tienen que elegir a la empresa entre todo lo demás que hay de sustituto. Nos vamos a meter a fondo en eso, pero se los insisto siempre porque algo que van a ver que nosotros en los cursos profundizamos mucho y que no se ve tanto es la parte humana de los negocios. Es todo humano. Y en general nos cansamos de no hablar de lo humano. Y cuando no hablamos de lo humano no encontramos las soluciones. Y las soluciones son siempre caprichos humanos, envidia humana. Es llegar a los lugares de equilibrio donde todos están más o menos conformes con que las cosas se muevan hacia el lugar que tienen que ir. Y está en llegar a esos consensos la buena gestión. Hola Juan Carlos, ahí no te escuchamos, por alguna razón no llega el sonido. No se escucha. ¿Sabes qué hacemos? Una posibilidad es sacarte los auriculares y ver si funciona con la compu. Otra posibilidad es volver a entrar. Ahí algo Ahí, pasó, ¿eh? ahí se Sí, escucha, sí, ahí ¿sí? funciona. Sí, Ah, bueno. No, es que tuve un problema recién y tuve que resetear todo. Va, se no te reseteó sola preocupes. la compu. Está un poquito gastadita y bueno. Entonces estaba conectado con el celular, pero no te escuchaba bien. Bien. Así que me Contanos perdí de la vos. Nos parte. contabas de vos que sos licenciado en Administración y diplomado en Sí, Mercado de Capitales. Contanos un poco sí. objetivos tuyos. De la, estudié en la UAI Bien, y ahora tengo las dos, la carrera y la diplomatura. bien. Y ahora tengo un emprendimiento ya hace 8 años de heladería artesanal, soy heladero Qué artesanal rico. también. Amo el helado. Mi Sí, debilidad. bueno, yo estoy un poquito cansado, te digo. Me imagino. Lo debes desayunar, almorzar y cenar. Qué bueno. Nada. No, escuchar la charla, no sé bien de qué se trata, me perdí Bien, la primera parte hasta no te recién porque no te preocupes. podía escuchar, así que bueno, voy a ponerme al tanto ahora. No, contaba que es así. Esta es la charla en un marco de un diplomado que estamos haciendo, que está compuesto por 4 materias que se hacen a su propio ritmo, grabadas, y que tiene 3 sesiones en vivo con los profes. Y tiene que ver con emprender, tiene que ver con innovar, tiene que ver con generar relaciones con los otros y construir capital social, tiene que ver con modelos de negocio avanzados, con la parte de contenido y redes sociales, y es bien, bien completo. Y hoy, en la sesión de hoy, lo que vamos a hablar es de una metodología que se llama Jobs to be Done, que tiene que ver con justamente centrarnos en los actores y centrarnos en los clientes. Ahora nos metemos en eso. Virginia, Bien, bien, gracias. gracias. No, a mí me encanta emprender, siempre emprendí. Bien. Este, soy un tipo bastante grande ya. En el año 88 construí la primera estación de GNC, cuando empezaba el GNC, Oh, en la zona sur de Gran Buenos claro. Aires. Me gustó, estuve ahí hasta el 2005, hasta que me cansé de trabajar 24 por 24. Y bueno, ahora me dedico a algo que no trabajás 24, pero trabajás 18 y todos los días. O sea que bueno, estoy ahí. Y Qué hace bueno. 2 años hice la diplomatura en mercado de capitales porque me interesa mucho también. Estoy un poco ahí también, en forma individual. Y bueno, emprender es lo que más me gusta. Así que Muy voy bueno. a estar al pelo en esta charla. Dale, no, no, y aparte quiero hacerla participativa, que seamos poquitos nos ayuda a nada, a tener estas charlas. Los que no estén con cámara prendida, los invitamos a hacerlo, y si no, comentar por el chat con total naturalidad. Virginia, contanos un poquito qué te gustaría lograr con tu vida, con tu marca, con tus zapatillas, con otros proyectos. Yo me uní más que nada por lo que dijo Rocío al principio, porque me encanta aprender, porque yo en realidad quería estudiar marketing, empecé a estudiar marketing y no pude terminar la carrera porque era virtual y no podía, y la única opción que tengo de hacerla acá en Rosario es en la Austral, y sale 250 millones de pesos y no puedo, la verdad, hacerla. Entonces me gusta ir como haciendo esto, teniendo estas charlas y viendo estas Perfecto. cosas así como integrándola de todos lados. Y la verdad me gustaría poder aplicarla a mi emprendimiento y al día de mañana cuando
como freelance me abra para trabajar de organizadora de eventos, porque me encanta aprender. Si hay algo que me cuesta mucho es entender al cliente y poder como que aplicar eso que necesita el cliente ver, saber o esa información que necesita tener para que compre tu producto. Como que me cuesta un poco aplicarlo. Así que cuando vi el mail de esto me interesó y me uní. Así que, Bien, nada. muy, muy bueno. Hagamos así, tomemos eso que dijiste vos y les arranco una pregunta. ¿Cómo hago para entender al cliente? ¿Cómo hacen las empresas para entender al cliente? Yo En creo mi que lo caso, primero es escucharlo. ujú. Escucharlo. Mira, eso que vos decís, que me parece fabuloso, no suele ser lo que hacen las empresas para entender al cliente. Y es uno de los grandes problemas que tenemos. Tampoco suele ser lo que hacemos cuando estamos en un conflicto con otra persona para resolver el conflicto. Como seres humanos tenemos terror de hablar con los otros. Y van a ver que ese uno a uno es gran parte de la metodología que enseñamos, esa capacidad de hablar con el otro. ¿Y qué hacemos cuando escuchamos? ¿Qué intentamos hacer? Y primero, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender lo que quiere el cliente y bueno, tratar de adaptarnos con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento, a esa necesidad que tiene el cliente. No es fácil, por supuesto. Claro, porque por Una ejemplo te cosa es invito a una decirlo, heladería. Tomemos la heladería. sí, ¿Cómo sabemos qué quiere el cliente? Entra el bueno, cliente a la heladería y vos lo mirás y sí. decís, oh, es otro cliente, ¿qué hacemos con esto? Bueno, yo primero pregunto qué es lo que le gusta. Bien, ¿y qué te dice? 45 sabores que tengo, le pregunto qué es lo que le gusta. Bien, Y lo primero que hago, que es lo que aprendí, primero le decía cuáles eran los componentes del helado, ya no lo hago más. Primero te lo hago probar y ¿cuál es la después, diferencia entre contarle los espero. componentes y hacérselo probar? Mira, te voy Que a la dar un experiencia, ejemplo. uy, perdón, No, no, que la experiencia no se puede contar, se tiene que vivir. Me encanta, y es sí, Hay individual. una emoción sí, conectada con la Emoción. experiencia. Parece que te están dando algo, aparte hay sí, sí, reciprocidad. Súper sí. sí, 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 sí. Yo te iba a dar un ejemplo que uno de mis gustos, que por ahí lo conoces, es el mascarpone. Me Y encanta. cuando me preguntaban qué era, yo les decía, es un queso italiano. Y lo primero que me decían, es un asco. ¿Cómo vas a tomar un helado de queso? Entonces aprendí, ¿viste? Y me costó unos meses aprenderlo y darme cuenta. Y cuando me di cuenta, lo primero que hago es agarrar una cuchara. No, no, decime qué es lo que tiene. No, probalo y después te cuento. Y eso me dio buen resultado, que es una pavada, porque viste que es Claro, algo muy simple, pero yo no lo hacía. es fabuloso. Es Ahí, una pavada, fíjate, es bien es una interesante. cosa. Es ponerse del lugar del otro y no desde el lugar de uno. Al final lo que estamos tratando de entender es cómo es, por ejemplo, en el armado de eventos, cómo es esa experiencia del que te contrata. Vos podés hacer la mejor fiesta de 15, pero la mejor fiesta de 15 va a ser diferente para cada uno. Y aparte va a ser diferente para los padres, para los tíos y para el que vive la fiesta y los amigos. Y vos tenés que de alguna manera lograr ese equilibrio de a quién escuchar de todos ellos para que termine siendo tu mejor resultado. Es bien complejo. ¿Qué más? ¿Qué hago en esa escucha? ¿Qué es lo que intuitivamente estamos haciendo en esa escucha? Porque ahí vos pasaste a otra parte de la metodología. Dos cosas cambiaron los negocios para siempre. Las metodologías viejas eran, yo armaba un libro así grande que era un plan de negocios. Para todo yo hacía un plan de largo plazo. Ese plan de largo plazo estaba lleno de hipótesis, que era si tal cosa es así, entonces yo hago tal cosa y gano el juego. Entonces me llenaba de hipótesis de cosas que yo no sabía, hacía el plan de negocios y creía que tenía una estrategia y repetía esas acciones. Eso en un mercado donde había oligopolios, donde no había tanta competencia, donde los individuos no se podían hacer emprendedores de la noche a la mañana sin capital, funcionaba más o menos, porque cuando salía mal lo cambiabas y cuando salía bien, se suponía que salía bien, porque ni siquiera sabemos estimar bien la demanda que deberíamos tener. Entonces, sobrevivía, la empresa se iba a ir reconvirtiendo y trabajábamos con el plan. Hoy en día las metodologías de negocio cambiaron por completo y el plan ya no nos sirve. Y entonces hay que entender cómo manejarnos en un mundo cambiante. Y en un mundo cambiante, las dos nuevas habilidades tienen que ver con las maneras que tenemos de aprender los seres humanos y aprender de los otros y del mundo. La primera manera es la escucha. La segunda manera es el testeo. La escucha es, empiezo a hacerle preguntas al usuario antes de darle a probar el helado.
O incluso más, antes de generar el helado. Yo podría hacerle preguntas para saber qué helado quiere antes de producirlo. La segunda es el testeo. El testeo es lo que dice Juan Carlos. Che, y si en vez de yo hablar del helado te doy esto y vos lo probás y veo qué sensación tiene y te miro y veo la percepción, veo los gestos, entiendo qué dice y me doy cuenta, pucha, esto se lo podría vender o no. Y entonces toda la metodología juega simplemente con esas dos cosas, escucha y testeo, tratando de metodológicamente entender qué funciona, qué no funciona, qué repito, qué no vuelvo a hacer. Eso es bien, bien, bien interesante. Ahora, cuando nosotros hacemos la escucha, estamos tratando de escuchar que lo llamamos recién qué quiere el cliente, qué quiere el cliente. Pero nosotros en la escucha vamos a buscar que nos digan qué quiere para hacer lo que nos dicen que quieren. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que es más qué necesita para poder Me gusta. satisfacer su necesidad o qué problema tienen para poder solucionarlo, no más que lo que quieren. Ahora, ¿cuántas veces les pasa a ustedes como individuos que creen que necesitan algo y cuando lo consiguen no los llevó a ningún lugar? Sí, me parece que es importante tener en cuenta que muchas veces la gente no sabe lo que quiere Epa. tampoco. Entonces, justamente es una de las aristas del licenciado en marketing de, bueno, no puede plasmarlo, ¿no? Entonces ahí tiene que aparecer de afuera alguien que encuentre justamente eso. Eh, que después, cuando el producto es exitoso, se da cuenta que es realmente lo que quería, pero muchas veces eh, la propia gente no sabe qué es lo que quiere, sino que te da algunos, como decir, pistas, podrían llegar a ser, pero Es, la idea final lleva un proceso de un profesional. Eso está súper bueno, fíjense. Eso que ella llama pistas, en inglés hay una palabra fundamental para la literatura que se llama insights. Insights es pistas, disparadores, intuiciones, se combina en un montón de cosas. En español es difícil encontrar la palabra, pero lo que nosotros vamos a hacer cuando hablemos con esos clientes es tratar de pescar de alguna forma esas intuiciones con mucha humildad siempre, sabiendo que incluso las maneras de hacerlo desde el marketing, que antes eran las más comunes, de focus group, entrevista cualitativa, cuantitativa, ya en el mundo nuevo tampoco funcionan porque son muy lentas, no llegas a tiempo, no te dan resultados firmes, salen muy caras, requieren recursos. Entonces, nosotros como emprendedores sobre todo y también en las grandes corporaciones vamos a tener que lograr desde la escucha llegar a esas intuiciones y llegar a decisiones. Y si son intuiciones y si son hipótesis, porque no logro llegar a algo verídico, la única manera de probar que la cosa vaya bien es con el testeo, con lo que dijimos antes. Entonces tengo la idea, por lo que testeé, de que el mascarpone tiene que ser más dulce o tiene que tener una pizca de sardo. ¿Por qué? Porque intuí que era eso cuando estaba hablando con los clientes. Bueno, lo pruebo. Hago una muestra, A y B. Vienen tres clientes iguales, de un lado, tres de otro, y pruebo los dos y veo cómo me va. ¿Y aún así va a ser estadísticamente significativo? No. Pero como emprendedores, como empresarios, vamos a ir tomando decisiones en base a la mejor información que tenemos, en el tiempo que tenemos y con intuición. Entonces la lógica es esa escucha, testeo y aprendizaje y solo replicar y llevar a escala, como hacíamos antes con las grandes empresas, lo que está validado, lo que sabemos que funciona, funciona, funciona. En esa escucha aparece esta teoría de Clayton Christensen de Jobs to be done que es muy iluminadora en un momento en que los negocios no miraban al cliente y no se posicionaban en el cliente de ninguna forma. Tenemos a Enzo que está participando desde el chat. Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere o no lo puede decir en palabras. Un producto mínimo viable para un feedback rápido. Esta figura del producto mínimo viable, que a veces se entiende mal, es ¿qué puedo poner en tus manos, en las manos del consumidor, que me dé información? No tiene que ser el producto final, pero tiene que ser algo que le permita al usuario hacerme ver si está satisfecha esa necesidad o si tengo nueva información sobre hipótesis que yo tengo. ¿Está bien? Ahora vamos a entrar mejor. Pero vayamos a esto de la teoría de los trabajos a ser hechos o jobs to be done. Lo que postula Clayton Christensen es básicamente que nosotros consumimos o contratamos productos o servicios
para justamente satisfacer necesidades o habilitar deseos o generar oportunidades, etc. De alguna manera, esos productos o servicios son un medio para algo. Y entonces la base de los negocios empieza a ser, desde esa escucha, entender qué está tratando de lograr esta persona, por qué hace lo que hace. Da un paso más. En vez de preguntarle al cliente qué es lo que querés, le pregunta qué es lo que estabas intentando lograr la última vez que hiciste esto. O lo saca de esa lógica que no tiene tan en claro, porque a veces el cliente no tiene tan en claro por qué hace lo que hace, y lo trata de llevar a un lugar donde yo obtenga un buen feedback de qué puedo tomar de intuición, de pista, etcétera. Y la lógica de esto no es hacerlo con un cliente individual. La lógica de esto es siempre lo mismo. En los negocios los segmentos son fundamentales. Los segmentos son grupos de personas que tienen la misma problemática o la misma oportunidad. Antes nos enseñaban que un segmento era mujeres de 20 a 35 de zona norte. Eso no quiere decir nada, son todas distintas esas mujeres. Antes apuntábamos a ese segmento porque la televisión, la radio solo se podían pautar buscando un segmento de ese tipo. Ahora que tenemos capacidad de llegar a cualquier tipo de persona, lo que necesitamos es encontrar un grupo de personas que tenga un dolor, un deseo, un proceso de lograr algo que sepa dónde encontrar. La clave va a ser entender a dónde las encuentro estas personas. O sea, cómo armo una base de datos para poder llegar a ellas. Y si esas personas tienen esa necesidad, ese deseo, ¿cómo puedo satisfacerlo? Hay un caso icónico de esto de Jobs to be done que tiene que ver con el milkshake de McDonald's. A ellos los contratan para hacer un estudio porque el milkshake no crecía en ventas, no crecía en ventas de ninguna manera. Y entonces analizan los datos, tenían un montón de datos, McDonald's, una corporación importante, y se daban cuenta que no habían regularidades muy llamativas que explicaran el fenómeno. Probaban con distintos milkshakes, le agregaban un condimento, el otro, que Oreo, que Cadbury, que qué sé yo, y las ventas no se movían. Y mirando los datos se dieron cuenta de algunas regularidades extrañas. Ahí cuando miramos los datos siempre es importante ver los outliers o lo que sale de lo normal y que se repite, los patrones. Nosotros no vamos a entrevistar a una persona, vamos a entrevistar a varias de ese segmento y lo que nos va a dar la intuición de qué hacer son los patrones, lo que se repite entre las personas del mismo grupo. Los patrones en los datos daban que la gente consumía el milkshake entre las 8 y las 9 de la mañana por el automac. Rarísimo. O sea, ¿cómo lo más vendido del milkshake uno va a imaginar que va a ser por automac entre las 8 y las 9 de la mañana? Entonces lo que hicieron ellos, se pararon enfrente de ese automac y se quedaron observando a los clientes. Y se dieron cuenta que la mayoría era de género masculino, que venían en el auto solos, que tomaban el milkshake y que se iban. Lo compraban y se iban manejando. Entonces decidieron hablar con estas personas y les pidieron poder comunicarse con ellos, los invitaron a un café, lo que sea, y les dijeron, che, ¿qué es lo que estás tratando de lograr cada vez que compras el milkshake? O qué cosas similares hiciste en lugar de lo del milkshake. Y con las entrevistas y haciendo las preguntas abiertas correctas, se dan cuenta que estas personas en realidad estaban buscando entretenerse mientras iban al trabajo, a la par de llenar la barriga. Estaban con hambre, pero a la vez necesitaban algo que hacer mientras manejaban, estaban solos, la música no alcanzaba y la ventaja del milkshake era múltiple. Esos atributos que hacían que el producto se vendiera no tenían nada que ver con que era rico, ni nada que ver con que era un batido, ni nada que ver, tenían justa ni que con Cadbury, ni con Oreo, ni con nada. Todos esos costos extras de alianzas con marcas, lo que sea, generaban menos valor para el cliente que lo que costaba para el McDonald's. Lo que realmente generaba valor es que era viscoso y entonces tardaba en acabarse. Te llenaba bastante, entonces con eso solo estabas. Y el vaso, al ser viscoso, si lo derramabas, no te volcaba todo el auto y te lo ensuciaba todo como una Coca-Cola, ni quedaba todo pegado porque se quedaba trabado ahí en la viscosidad del mismo milkshake. Fíjense que la gente había probado con otros sustitutos que McDonald's no pensaban que era su competencia. Él dice que habían probado con Snickers, pero no sé qué, que había probado con bananas, pero te dejaban todas las manos manchadas, que habían probado con distintas cosas. ¿Está? La lógica de estos Jobs to be done es que en el momento que entendés cuál es el problema y por qué la gente está consumiendo tu producto o alquilando tu producto para progresar de acá a acá, podés generar muchísimo valor. Entonces, si vos sabés que la gente quiere entretenerse para ir al trabajo y que esto es una buena solución para eso, en vez de ponerlo más rico, simplemente lo hago más viscoso, o lo hago más grande,
o hago que tenga un apoyavasos de regalo, o hago que lo diluís en tu casa y lo preparás antes de salir de tu casa para no tener que hacer fila en el automac, o hago una fila especial para retirar el milkshake a las 9 de la mañana. O juego con el precio y hago un descuento. Tengo mil variables más por comprender desde dónde parten las personas y hasta dónde van. La lógica que en general no entendemos es esa de poder hacer las preguntas correctas abiertas para llegar a comprender ese proceso de compra. Y eso es lo que despierta esta teoría que se ve en profundidad en el posgrado. Pero les voy a contar algunas cosas divertidas sobre esto. Acá Enzo hace pregunta. ¿Qué es lo mejor para obtener esa información que buscas al estudiar a los clientes? Nosotros llamamos, viene de Steve Blank, que hay distintos autores que hablan de esto. Hay un autor que se llama Rob Fitzpatrick, que escribe The Mom Test, que es el test a mamá, que también te enseña cómo hacer esto. Lo que llamamos entrevista de problema es juntarse con un segmento de clientes y tratar de hacer preguntas abiertas sin dirigirlos. Preguntas abiertas son ¿por qué? ¿Para qué? Afirmaciones como contame más, onomatopeyas como y en vez de hablar de nuestro producto o hablar de nuestra solución o tratar de conquistarlos con mirá qué bueno es mi mascarpone, lo que hacemos es los ponemos a ellos en el lugar de contarnos y nosotros hacemos preguntas. Y en esas preguntas lo que vamos a hacer en la entrevista de problemas es enfocarnos en los dolores y deseos, enfocarnos en los progresos que quiere hacer la persona, enfocarnos en los disparadores de lo que puede llevar a una compra. Y eso lo hacemos escuchando y cada vez que la persona dice una frase que suena a un problema o un deseo, profundizando con más preguntas. Hay otro autor que se llama Bob Moesta, que es un discípulo de Clayton Christensen, que escribe un libro que se llama Demand Side Sales, donde empieza a aplicar todos estos conocimientos para las ventas. Entonces empieza a mapear el proceso de ventas desde el lugar de un consumidor. Hay un ejercicio que es bien divertido, que tiene que ver con cómo compramos un auto. Si vos le empezás a preguntar a las personas cómo compraron su último auto, lo pueden hacer hoy con familiares, padres, amigos, hijos. Es curioso porque parece que uno compra un auto porque es un auto, pero cuando te pones a pensar, hay cada cosa. No, pero quiero que sea grande, quiero que sea seguro, me tiene que entrar el perro. No, mis hijos chiquitos, no quiero que tal cosa. No quiero que sea demasiado sexy para que mi hombre no tenga otra mujer. No quiero que sea demasiado, yo qué sé, caro para que mi pareja no lo choque. Cosas de lo más banales, pero de lo más humanas. Lo más importante para la determinación de un auto puede ser, de comprar un auto, puede ser que me trató bien la vendedora, que me trató bien el vendedor, que me dio inseguridad cuando me mostró los precios de cierta manera. Entonces el tipo desde la escucha reconstruye todo el proceso de compra. Y se da cuenta que hay un ciclo de compra que tiene que ver con, primero, un momento donde la persona empieza a ser consciente de que necesita algo y tiene que progresar en algo y empieza una búsqueda pasiva. Después un momento donde se genera una búsqueda más activa. Después un momento donde analiza esa situación con la búsqueda activa y después toma la decisión y finalmente recapitula hacia atrás de si logró lo que quería. Entonces en las entrevistas de problema podemos profundizar en entender cuál es ese deseo o dolor que vamos a atacar, solucionar, de dónde a dónde quiere llegar la persona, desde este estado de insatisfacción hacia un estado de completud o de felicidad o de satisfacción y también cuáles son esos momentos. Y les voy a contar un caso divertido y después voy a abrir a preguntas. Eh, Básicamente había una firma que había armado unas casas de alto nivel para unos departamentos para dos personas, creo que eran Manhattan, tenían un diseño espectacular y ahí ponen el aviso para empezar a recibir visitas y reciben muchas visitas, pero todos estaban felices con el departamento, pero nadie concretaba la compra. Entonces deciden contratar a Bob Moesta y su equipo y empiezan a entrevistar a estas personas. Y haciendo preguntas y tratando de recorrer ese ciclo de compra que él descubre, que arranca con una búsqueda pasiva y se dan cuenta que las personas que visitaban ese departamento eran parejas mayores, entre 50 60 años, parejas que coincidían con la circunstancia de que sus hijos estaban ya por abandonar el hogar o habían abandonado el hogar
Y entonces se empiezan a preguntar, pucha, ¿y por qué llegan estas personas? Bueno, su motivación y su deseo y su dolor es que quieren casas muy grandes, llenas de cosas de los hijos, y necesitan encontrar un espacio más pequeño después de que los hijos se fueron. Bueno, esto suena buenísimo, ¿y por qué no compran? Entonces siguen profundizando con las preguntas y descubren primero el momento en que estas personas empezaron a hacer la búsqueda activa. Eso van a ver que es súper importante. Entonces descubren en la repetición de los patrones de las entrevistas que todo el mundo mencionaba un funeral. Que el funeral, que el duelo, que el funeral, que el funeral. Cualquier persona de marketing que va y no está pensando en esta metodología, está pensando solo en el departamento, funeral, departamento, no parecen tener nada que ver, lo dejas pasar. Pero profundizando con preguntas se dieron cuenta que ese funeral era de algún amigo de alguno de ellos o de un amigo en común. Y cuando profundizaron un poco más se dieron cuenta que era el funeral en el cual una pareja de amigos se encontraban con la situación de que fallecía uno de los dos. En ese mismo funeral se miraban entre sí las parejas y decían, yo no me animaría, como la pobre Claudia, a hacer esto sola. Si yo tengo que mudar toda esta casa sola y me tengo que mudar con vos muerto, yo me muero. Entonces ahí empezaban a buscar activamente. Fíjate lo específico que se puede llegar. O sea, se dieron cuenta de eso. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo se les ocurre que pueden haber aumentado las visitas a ver el departamento? Pónganse creativos. Promocionando Le los ofrecían, funerales. ¿En dónde? Los funerales. Podría ser, puedes poner pancartas en los funerales. A la Lamento tu salida, pérdida, a la pero salida de visita las nuestros casas, a las casas. departamentos. ¿Qué yo más? creo que Sonaron junto con un servicio de flete. eso, ¿Cómo sería? Eso está interesante. Vas a ver que es parte de las soluciones. Pero ¿por qué les vino eso a claro. la mente? Yo creo que se lo ofrecían ellos, el servicio de mudarle los muebles, la misma vendedora. Pero ¿cómo llegaron a esto de los muebles? ¿Por qué es importante lo de los muebles? Y porque si se muere la pareja sería más fácil hacerlo, ¿no? Ah, entendí, facilitarles la mudanza. Está bien, eso va a Claro. llegar desde No te otro preocupes, lugar. te vamos a ayudar, vení, mudate. Está bueno, está muy bueno cómo llegaron hasta ahí. Fíjense, lo primero que descubrieron es esto de que el disparador era ahí. Entonces lo que hicieron es, ya existe curiosamente una manera de publicitar en los funerales, que la pasamos por alto, pero se llama periódico y tiene el obituario donde la gente publica a sus muertos y ahí mismo hay publicidad. Entonces lo que hicieron es cambiaron de real estate la publicidad del departamento al obituario y subieron las ventas como así, las visitas como 130% de la noche a la mañana, por lo cual en los lugares más inesperados uno descubre maneras de hacer buen marketing. Pero fuera de eso, cuando resolvieron eso, tenían más visitas y más visitas y más visitas, pero seguían sin comprar. A todos les encantaba, pero seguían sin comprar. Entonces hay otro método que él establece que son cuatro fuerzas. Toda necesidad, deseo, dolor tiene una fuerza él lo llama push, que es que te empuja a salir de ese lugar. A veces es más fuerte, a veces es menos fuerte. Si sentís que tu pareja, el miedo que te da es que se muera, entonces te querés mudar y está más enferma, probablemente te empuje más fuerte. Estoy dando un ejemplo malísimo, pero ponele. Hay otra cosa que es el pull, o cuánto te empuja hacia la solución, cuánto mi solución te está haciendo sentir que vas a solucionar este tema. O sea, el apartamento cuando entras te hace sentir que esto ya te vas a mudar y está genial. Y después hay dos cosas que pasan en todos los negocios y los pueden aplicar hoy mismo a su negocio, que son la fuerza del hábito y la ansiedad. Siempre hay algo cuando te van a comprar que genera ansiedad de cambiar el status quo por otra cosa. Y entonces tenés que encontrar qué es lo que le genera ansiedad al cliente y disminuirla para que esto suceda. Y la otra es el hábito. Tenés que encontrar con qué está acostumbrado el cliente que no estaría dispuesto a cambiar o cómo lo envalentono para que cambie ese hábito. Descubren con preguntas, teniendo en cuenta, che, ¿cuál es la ansiedad? ¿Cuál es el hábito? A la hora de las preguntas, la ansiedad tenía que ver justamente con que las casas estaban llenas de cosas de sus hijos. Y habían tantos objetos con afectivos, no afectivos, que había que tirar, que había que seleccionar, que no sé qué, que a la oferta le incluyeron no solo el flete, sino la persona especialista en ir y seleccionar y ayudarte a tomar las decisiones difíciles de esto lo tiro, esto no lo tiro. Fíjense qué contraintuitivo.
pero es parte de la misma compra, es la parte de, porque vos no estás ayudando a las personas a mudarse, vos estás ayudando o a comprar un departamento, vos les estás ayudando a progresar desde un lugar donde no se animan a dar el paso a otro lugar donde tienen que hacer toda una movida emocional para llegar. Y la segunda es que se dieron cuenta que el hábito era la mesa de cocina donde habían comido por el resto de toda la formación de sus hijos, su crianza, y tenía un valor afectivo muy fuerte y el departamento no tenía lugar para esa mesa de cocina, era demasiado grande en general. Entonces ahí reformularon el departamento para que esa mesa la pudieran poner en el nuevo departamento. Y ahí de vuelta cuenta que las ventas subieron 100 y pico por ciento y resolvieron el enigma. En la práctica, es muy difícil que uno logre descifrar todo ese caminito, desde que encontrás el lugar de progreso, dónde está la persona, cuál es el dolor inicial, cuál es el momento en que deciden hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es absolutamente inspiradora la teoría en todo lo que puedes obtener de estar cerca de tu cliente, de conocerlo, de ver sus cambios y hacer pequeñas pruebas en base a esta teoría. Y es sumamente poderosa porque muchas veces tus ventas están trabadas por el hábito o la ansiedad, muchas veces tu producto no le habla al cliente del problema correcto, muchas veces no les describís cómo van a llegar acá, o muchas veces, que es lo que suele pasar más y más, estás hablando de más. La mejor manera de vender es hablar muy poquito y solo lo correcto con respecto a la persona le interesa, o hacer preguntas hasta que la persona te diga lo que le interesa y asegurarte de que con lo que le ofreces puedes solucionárselo. Entonces, un poquito era lo que les quería compartir hoy. Es una puntita. El webinar pasado hablé de networking. Hoy quería hablarle de esto, de partir de la escucha de los otros y maximizar lo que podemos dar. Que muchas veces, y esto es lo más importante, el costo de satisfacer el problema real es baratísimo comparado con lo que tenemos en nuestro producto. Hacemos un producto recontra complejo con 1000 cosas, el cliente quiere una sola, mi costo es altísimo, mi precio es alto, pierdo un montón de clientes y gano menos. Entonces, la lógica es la de siempre. Si entre seres humanos logramos leernos de la forma adecuada, entender qué quiere cada uno, todos podemos ganar más haciendo que los otros ganen más. Y ese es el juego que tenemos que jugar como empresarios y empresarios. Eh, Esa es un poquito la charla de hoy, así que abro a preguntas y a conversación de lo que quieran. ¿Qué Yo te piensan? ¿Qué quería quieren preguntar, que ¿la hablamos? charla anterior está grabada en algún lado para verla? Estoy seguro que la suben. Sí, igual yo les voy a ofrecer mis datos. Me agregan en cualquier red con Francisco Santolo, ahí les pasé mi celular y mi WhatsApp y mi mail. Ustedes me escriben y yo les trato de averiguar lo que sea. Eh, pero sí, yo estoy casi convencido que hay muchos webinars organizados por Guay que los van subiendo y compartiendo, así que eso está re bueno. Bien, y el diplomado, el que nombraste antes, ¿qué Sí, sería más o menos? voy a intentar ahora buscarles la página web, así ustedes lo pueden mirar. Pero es un diplomado de 4 meses y medio que tiene 4 módulos de estos temas que les dije, eh, y que se van haciendo grabados a su ritmo, y después tienen con cada uno de los módulos uno de los profesores que da una clase en vivo así. La idea justamente de estos programas grabados es que ustedes puedan ir deteniendo los videos, tomando las herramientas, aplicándolo lo que hacen. Son todos súper aplicables los cursos. Lo que tratamos de hacer desde Scalable en alianza con Y es sacar todo el relleno, todo lo que no tiene sentido, todo lo que no te sirve para hacer algo, lo sacamos. Entonces en esos cursos se van a llevar y van a poder poner en práctica muchísimas herramientas. Y después justamente los vivos tienen la idea de que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran, el WhatsApp también, y que podamos, nada, asegurarnos de que lo apliquen bien y que les sirva. Estoy, Francisco, ¿podrías repetir las fechas de cuándo comienza, de cuándo hasta cuándo es el ya les diplomado? pasé todo. Yo debería llegar a esta reunión con toda la información, pero Si está mismo escrita, compartir con ustedes que Sé que lo bueno empieza el 4 de julio, ya lo más no encontré, vi. ya lo encontré, ya se los paso. Acá estamos, miren, lo podemos proyectar en vivo. Ahí les pasé el link y voy a proyectar pantalla si les parece y lo miramos juntos. Ya estamos. El diplomado tiene unas 100 horas, es mucho contenido.
pero los cursos son más o menos, si ustedes ven 3 4 videitos cortos por día, 20 minutos, yo como médico economista los receto en el desayuno. Te levantás, te comes una media luna, te ves los videitos, estás bien. Todos los ejercicios y todas las cosas son para aplicar ustedes. No es que hay que estar presentando cosas, volviéndose locos, porque justamente lo que no quiero es que apliquen un plan. No quiero que armen un libro de lo que van a hacer. Quiero que vayan haciendo las cosas y lo usen para ustedes. Tiene estos. Empieza el 4 de julio, termina el 14 de diciembre. Tiene la parte asincrónica de los 4 cursos más la masterclass. Los aranceles son estos. Logramos que esté en un precio muy competitivo para ser universitario, tiene diploma universitario, es como un posgrado. Después los contenidos son las... Acá tiene los temas de cada uno de los módulos, recontra completo. Fíjense, si se fijan, la parte de Jobs to be done que vimos recién es un modulito pequeñito, súper importante, pero muy pequeñito. Y los docentes, yo estoy de docente, yo enseño el de networking, el de emprendimientos y la mitad del de modelos de negocio avanzados. Está Nicolás Martínez Sala, que fue el que aplicó toda esta teoría de Jobs to be done en tienda nube para Latinoamérica, para Brasil. Es un crack y es la persona que enseña la mitad de ese módulo. Y también está Vincent Santolo y Seke Novarino, que son dos influencers importantes, LinkedIn Top Boys, que enseñan la parte esta más de marketing ligada a redes y contenido. Todos compartimos la metodología de base. O sea, todos ellos cursaron el curso de emprendimientos e innovación, el de modelos de negocio avanzado, etcétera. Entonces no es como otros programas donde cada profe viene, da su parte y se va. Todos tenemos la lógica de todo. Y eso también lo hace más poderoso. Y acá hay un PDF, creo que tiene todo, para bajárselo y ver con calma. Pero se los dejo ahí en el link. Igual ya les dejé mi contacto, así que lo que necesiten me avisan y yo los guío. La idea es tener una manera piola de aprender al máximo nivel con un costo competitivo y que no les saque la vida, ¿entendés? Que puedan ir haciéndolo de a poco a su ritmo. Es un poco el propósito nuestro en Scalable y con el cual nos unimos a universidades, que estén los contenidos súper actualizados y que nada, que sirvan. Así que un poco eso. Con respecto a eso justamente que acabas de mencionar, ¿hay alguna especie de test, exámenes para las Sí, acreditaciones? Como, sí. Cada módulo termina con un multiple choice. El ujú, multiple choice se puede repetir 2, 3 veces, no hay problema. No, la idea, por lo menos desde mi filosofía académica, eh, la gente se paraliza hoy en día cuando la examinan. Y un emprendedor es examinado todos los días por sus clientes, por sus proveedores, por sus jefes, por sus amigos, por todo el mundo te examina todo el tiempo. Eh, así es. pero al final el que hace que la cosa funcione es uno y el que se tiene que resistir eso y tiene que hacer que las cosas pasen es uno. Entonces mi política es si ustedes le van a sacar el máximo jugo, es para ustedes. Y si ustedes quieren ser vagos y aprobar con lo justo el multiple choice en 3 intentos, también es para ustedes, ¿entendés? No está hecho, yo no quiero ser el profe que les diga cuánto valen ustedes, porque nadie les puede decir cuánto valen, ni nadie puede decir cuánto vale su idea. Esto para mí, en mi opinión, de los pitch donde vas y frente al jurado y Shark Tank, decís tu idea y te dicen es buenísima, es malísima, te doy dinero, es todo verso. En realidad lo que funciona es lo más contraintuitivo y se necesita mucha escucha, mucha prueba, mucho error y cualquiera lo puede lograr. Entonces, un poco ese es la bajada académica de las evaluaciones desde mi lado. La idea es que ustedes se lleven lo máximo, apliquen lo máximo y tener casos de éxito con alumnos, mucho más que tener excelentes notas A y muchos entregables que les sacan tiempo de hacer lo que tienen que hacer. Bien, bien, gracias, Francisco. Ujú. Así que es eso. Bueno, fue un placer, me encantó que somos poquitos, pude conocerlos, pudimos charlar. Me encanta cuando los webinars son así con cámaras y con conversación. A veces me ponen en los webinars que ustedes están en el chat y yo no veo con quién estoy y me aburro de lo lindo dando la clase solo, así que les agradezco las cámaras, haber acompañado desde acá, desde el chat y les mando un gran abrazo.